dos cosas. Mi objetivo es aburriros lo menos posible, así que lo mejor para eso es que preguntéis. Lo segundo, la presentación, veréis que hay referencias e historias, están todas incluidas en la presentación, así que si algo os interesa, no toméis nota, escuchadlo, preguntad, porque la presentación la tendrán los organizadores. Bueno, mi objetivo es muy fácil. ¿Qué es? Ya veréis por qué he decidido hablaros a nivel europeo y no español, no avanzo. Entonces lo que quiero explicaros es un poco, a fecha de hoy, cómo se habla de la protección del suelo a nivel de la Unión Europea y cómo se va moviendo a través de los mecanismos políticos hasta donde debería de llegar a tener un efecto práctico. Y mi único objetivo es que sirva un poco como ejemplo de análisis de lo que pasa y lo que no pasa en una gran unidad política como es la Unión Europea, que a ojo es más o menos en tamaño, pues Brasil. Mi objetivo ese es el orden, no me voy a parar en leerlo, pero primero voy a empezar por las amenazas del suelo. Cuando hablamos de amenazas al suelo, al uso sostenible en Europa, hablamos de esos 5 aspectos. Ahora os explicaré un poco lo que es. Todo lo que voy a hablar aquí son amenazas al suelo que están recogidas en documentos oficiales de la Unión Europea. La Unión Europea es, digamos, de la Comisión Europea, perdón. La Comisión Europea es el gobierno de la Unión Europea. Somos una federación de 28 países y todo lo que viene aquí, los políticos y los técnicos encargados de que se apliquen las políticas, es lo que están diciendo. Aquí no hay la opinión de ningún académico, ¿vale? Entonces, tenemos estos 5 problemas en respecto a la degradación de suelo. Degradación química, degradación física, biológica, pérdida de suelo y cambios de uso. Por degradación química, ¿qué se entiende en Europa? Se entiende sobre todo la contaminación localizada por industria. Quedaros con Europa es un continente en muchas partes densamente poblado, con 200, no España, pero Centro Europa, 200 o 300 años de tradición industrial. Lo que se piensa en términos de degradación química en Europa es una gasolinera, un vertedero, una industria que se ha ido a dejar el suelo contaminado de plomo. Eso es. Luego el segundo punto es contaminación difusa. Y aquí ya se habla mucho de agricultura. Pero me interesa que leáis ahí, cuando os digo en castellano, se reconoce que la contaminación difusa es un problema, se habla en muchos documentos, pero el único problema de contaminación difusa que está legislado es la contaminación por nitratos, debido a la contaminación del agua por nitritos. Yo soy muy escéptico y me gustaría que los demás seáis más que yo. Si os dais cuenta, estamos hablando de problemas reconocidos, el tercero, pero muchos de ellos no se han evaluado. El tercero, somos conscientes que tenemos un problema de salinización en relación al riego, porque estamos regando en regiones con 400, 500, 600 milímetros de precipitación anual y una evapotranspiración de 1200, 1300 milímetros. Somos conscientes que tenemos un problema, pero no está evaluado. Acidificación de suelos, que se cree que no está siendo un problema. Era un problema grave en Centro Europa, sobre todo con la lluvia ácida, pero ya ha desaparecido o está en vías de desaparición con la desaparición de las centrales de carbón, y está el agotamiento en algunas zonas de suelos forestales. Estoy haciendo un inventario, ¿vale? Cuando hablamos de degradación física en los suelos europeos, la Comisión Europea entiende básicamente 2 problemas. Uno es la compactación por exceso de tráfico de maquinaria o por mal manejo agrícola, que aquí lo conocéis en los pastos. De nuevo, es reconocido, queremos hacer legislación, pero no existe un mapeo sistemático. Lo único que hay son estimaciones a partir de las pedofunciones. ¿Sabéis lo que son las pedofunciones? Yo trato de calcular la densidad aparente, en este caso de un suelo, a partir de su contenido de arcilla, limo y arena y materia orgánica. Pues hay una estimación y se reconoce que puede ser un problema, pero no hay datos, no hay monitorización de eso. Y luego, otra cuestión que está emergiendo es la pérdida de estabilidad estructural. Ahora hablaré de materia orgánica. Cuando el suelo tiene muy poca estructura, los agregados son muy finos, y en las zonas de erosión eólica de Europa se dieron cuenta que la pérdida de estabilidad estructural era un factor clave a la hora de los valores de erosión eólica, erosión por viento que hay en esa zona. La degradación biológica ha aparecido en los últimos años y, de nuevo,
uno de los aspectos más estudiados es el declive del contenido de materia orgánica en los suelos. Pensad que estamos en ecosistemas que tenemos una precipitación en un clima mediterráneo o templado, en lo que la producción neta de biomasa primaria es relativamente moderada y además tenemos agricultura. Y en general se prevé una estabilización o un ligero aumento cuando cambien las condiciones con el previsto cambio climático, de manera que aumente un poquito en Centro y Norte Europa y siga decreciendo en el sur. Y luego en los últimos años se está hablando muchísimo de los efectos sobre la biodiversidad de suelo y realmente hay muy pocos datos. Lo que hay son monitorización siguiendo la cantidad de lombrices que hay en los suelos cuando intensifican los cultivos, o la biomasa microbiana, mide el total de la biomasa de los microbios que tienes en suelo, sabes que decrece cuando tienes prácticas de cultivo más intensivas, pero todo este nuevo mundo que es las comunidades microbianas de suelo está muy poco explorado. De nuevo, en los documentos oficiales hablamos de esto como una amenaza sobre la percepción de cómo funcionan los procesos, pero no hay realmente demasiado datos. Para que hagáis una idea, contenido de carbono orgánico de los suelos europeos, pues yo vivo aquí y estamos hablando en valores por debajo del 1,5%, del 1%. Tiene su explicación, ¿vale? En general estamos moviendo en gran parte de Europa entre el 2,5% de carbono orgánico. Aquí la Comisión sí tiene mapas relativamente robustos, porque este es el tipo de parámetro que en todos los mapas de suelos que hacemos aparece. El problema que siempre circula, el mayor problema o del que siempre se habla cuando hablamos de problemas de degradación de suelo en Europa, son los dos que os indico ahí. Uno, sobre todo se habla de erosión hídrica, porque tenemos muchas zonas susceptibles a la erosión hídrica, como ha comentado, por ejemplo, el profesor Pacheco, y ahora sacaré un mapa, y son un problema muy grande en la mayoría de los países. En el sur de Europa se asocia en ocasiones también a problemas de incendios forestales, por el caso de Portugal, sobreexplotación agrícola en zonas en pendientes, como el caso de España, mientras que la erosión eólica es más grave en el centro y norte de Europa. Y luego en las zonas de montaña, un problema de pérdida de suelo, que los que trabajamos en agricultura no caemos, pero es el deslizamiento de ladera. Si pensáis en zonas del norte de Italia, el único país que tiene un inventario muy detallado, un país de gran tamaño en Europa, de pérdida de suelo por deslizamiento de laderas, es Italia. Italia es un país muy montañoso y estiman del orden de unas 400.000 hectáreas afectadas por esto, ¿vale? Me voy a parar un segundito en este mapa por dos motivos. ¿Alguno tiene idea de cuál es la tasa de pérdida de suelo tolerable? ¿La tasa de suelo renovable? ¿Eh? Sí. Pero tú eres profesor. No, en realidad, como decía, por encima de un par de toneladas por hectárea y año, se considera ya que estás perdiendo suelo a más velocidad de la que se puede ir formando. Es un valor promedio, hay suelos que se forman más lento todavía, pero fijaros que una gran parte del Mediterráneo, Centro Europa, la parte más seca, esta parte de Gales, norte de Escocia, los Balcanes, todo esto que os pongo en el mapa están por encima de esa tasa de pérdida de suelo. Y luego hay otra reflexión que preparando esto me di cuenta. Hemos estado hablando de métrica. Este mapa se utiliza la tecnología de la ecuación universal de pérdida de suelo, que es una tecnología que se desarrolló en los Estados Unidos. La Unión Europea, después de gastarse 20, 25, 30 millones de euros en distintos proyectos de modelos de predicción de erosión, hoy su agencia ISPRA han reconocido que el modelo que más confianza le daba era este. Yo creo que tenemos que pensar un poquito cuando... Es una historia interesante, cada uno tiene su opinión, pero yo creo que en este caso los técnicos que trabajan en esto han hecho un camino de ida y vuelta acerca del modelo que les generaba mayor confianza. ¿El por qué le genera mayor confianza? Bueno, pues posiblemente porque hay décadas de experimentación y monitorización que no teníamos en otro. Pero
quería con eso, que la métrica, cuando hablaba esta tarde, muchas veces quiere disminuir las probabilidades de equivocarte. Y ya este modelo lo que les permite a estos técnicos es tener menos probabilidades de equivocarse, que muchas veces es muy importante. Para que hagáis una idea de dónde están las mayores pérdidas de suelo, este gráfico lo tenemos por tipo de cultivo, ¿vale? Y luego tenéis el porcentaje que ocupa y el porcentaje total de la pérdida de suelo. Aquí los cultivos leñosos, el olivar, el viñedo, el almendro, los frutales, están cerca de 10 toneladas, las praderas sobre 2, los cultivos heterogéneos sobre 4,5. Hay muchísimas zonas de cultivo, las zonas cultivables, estos son valores promedios, pero hay una superficie muy grande de Europa con pérdidas de suelo por encima de la tolerable. Esto es un mapa de erosión eólica. Ahí lo tenéis. Fijaros si sumáis las 2-3 toneladas, aquí estamos por encima de las 2-3 toneladas. Aquí estaban sobre una, pero tienen un problema serio de erosión eólica. Tienen porque son suelos muy arenosos, son paisajes con apenas obstáculos, dirección dominante y prácticas de cultivo que tienen el suelo desnudo durante una parte importante del año. A donde quiero llegaros, si combináis los dos mapas, que vienen de la misma agencia, de ISPRA, pues estamos en más de la mitad de los suelos europeos, a partir de las predicciones por modelo, están por encima de las tasas tolerables. Simplemente recordatorio de que hoy estamos trabajando un modelo de erosión con el que tenemos la experiencia de 70 años. Muchas veces cuando hablamos miro a vosotros dos porque habéis hablado los dos de métrica simple. Simple no significa que no haya ciencia. Simple significa a lo mejor que hay mucha ciencia detrás para destilar lo mejor. Y eso no se nos debe de olvidar. Y otro problema que hemos tenido en Europa muchísimos años, España de manera grave y se paró un poco por el crash de la economía en el año 2009, es la pérdida de suelo muy fértil simplemente por cambio de uso, sobre todo por urbanización. Hemos tenido un boom de urbanización, las ciudades han ido creciendo, los pueblos, que es algo sorprendente, y ahí tenéis unas cifras, se están perdiendo del orden de 1000 kilómetros cuadrados al año de suelo, mucho de él buen suelo cultivable, ¿vale? En Europa hay un proceso de abandono de zonas agrícolas porque no son productivas ni competitivas a nivel, incluso con subvención de la política agraria, y no está claro si eso va a ser beneficioso o pernicioso. Normalmente en las zonas de Europa que puedes tener recolonización de la vegetación natural, acaba alcanzando un equilibrio, pero en zonas con poca precipitación, que dependen de... Te miro a ti porque estoy pensando en las terrazas. En las zonas que se han aterrazado con terrazas de piedra, que dependen del mantenimiento, el resultado inmediato es que tienes una aceleración de la pérdida de suelo cuando acabe el mantenimiento de las terrazas, ¿vale? Y hablo, pues el aumento del riego está asociado a salinidad. Eso es un poco los retos a los que sabemos en Europa desde hace ya bastantes décadas que nos estamos enfrentando. Y ahora voy a entrar un poquito al tema de la organización de políticas. Permitidme que os explique solo 3 cosas, cómo funciona la Unión Europea, si alguien lo sabe. Somos una federación de 28 países y hay una especie de gobierno. Una especie de gobierno sería el equivalente al gobierno federal, en la que hay cada ministro un comisario que tiene un área y cada comisario viene de un país. Entonces hay un comisario de Agricultura, hay otro comisario de Innovación, otro de Transporte. Cuando la comisión decide que hay un tema que es de su responsabilidad, imaginaros que es un tema que aquí en Brasil dependería del gobierno federal, ¿no? Cuando la comisión ve que hay un tema de interés, ellos empiezan un proceso de consulta para tratar de crear una ley o un instrumento legislativo. Y empiezan a hablar con 2 instancias. El Parlamento Europeo, que es un parlamento que está votado por todos los ciudadanos, que trata de estos temas, y donde está de verdad el poder, que es el Consejo Europeo, que es básicamente los jefes de gobierno de cada uno de los 28 países. Entonces, la Comisión quiere empezar a establecer una ley, empieza un proceso de consulta entre el Parlamento y el Consejo, y hasta que no se ponen de acuerdo, eso no se puede convertir en ley. Si es difícil poner de acuerdo a un país, imaginaros un parlamento de 28 países. Pero bueno, esa es la estrategia legislativa
Y esa es la estrategia legislativa desde arriba hacia abajo que tiene una entidad política federada, sobre todo si es grande. Hay otra, os explico esto porque afecta a las leyes que se han tratado de hacer de suelo. Hay una cosa llamada principio de subsidiariedad, que es que, aunque sea un tema que esté recogido en los tratados firmados de la Unión Europea, que son de competencia de la Unión Europea, si ya la legislación de los países, si los países ya la están abordando de manera suficientemente bien y no se justifica que es necesario coordinarse a nivel europeo, no tiene sentido tener una legislación europea. Este principio de subsidiariedad es importante, ya os contaré. Y luego hay varios tipos legislativos. Os cuento esto, algunos son reglamentos, que es como una ley, tienes que cumplirla. Las directivas, que se ha tratado muchos años de tener una directiva de suelo, establece objetivos claros y sanciona a un país, le da libertad para ver cómo implementa esa directiva, pero tiene que cumplir los objetivos si no lo sanciona. Un ejemplo, hay una directiva marco del agua y había la obligación de tener la depuración de todos los núcleos urbanos de más de 10.000 habitantes para el año 2014, creo que era. España no lo cumplió y España tiene una sanción. España está pagando una multa por eso. Eso es una directiva. Y luego la decisión que afecta a un país concreto, y luego están las estrategias, los planes estratégicos, las grandes líneas políticas. ¿Por qué os cuento esto? Y ahora doy el salto. De suelo hay grandes 7 líneas políticas que se suponen que orientan la acción europea en los próximos años en relación al medio ambiente. Del suelo se habla en 8 de ellos. En todas estas amenazas aparecen, y sobre todo aparecen 3. Esta estrategia temática de suelo, una guía para prevenir el sellado del suelo. El sellado del suelo en Europa es que urbaniza sobre el suelo, ¿vale? Y el 7º programa ambiental de la Unión Europea hasta el año 2020. Eso, digamos, serían los grandes objetivos. Pero eso no tiene ninguna vinculación efectiva. Digamos que orienta las políticas, ¿vale? Pero no tiene... El siguiente nivel son ya... Yo he hablado de algún tipo de decisiones, de legislaciones. Hay como 20 documentos, no lo podéis leer ahí. En ninguno de ellos se habla específicamente del suelo. Se habla del suelo en 20 de ellos, pero siempre en relación a algo más. Por ejemplo, la directiva de nutrientes. La directiva de nutrientes no habla del suelo, se menciona porque es un medio por el que el nitrógeno va. Pesticidas, igual. Lo digo un poco porque se habla mucho de que el suelo se recoge en muchísimas normativas, pero te das cuenta que es de manera indirecta. Es parte de lo que quería transmitir la directiva marco del agua igual. Y luego, las políticas que de verdad tienen peso son las que tienen financiación. Y hay 7 programas europeos con instrumentos de verdad poderosos. Alguien ha hablado esta tarde de lo que costaban las cosas, o eras tú en la restauración, que son estos 7, y de ellos, en 4 se habla de suelo, pero se habla de suelos, por ejemplo, en relación, aquí, el desarrollo para regiones, en los fondos, para suelos industriales y zonas contaminadas, son todos, si os dais cuenta, son todas cosas muy concretas. El único instrumento que de verdad aborda el tema de suelo con políticas que tengan financiación, digamos de manera general, en la Unión Europea es la política agraria común. Simplemente para que hagáis una idea, esta es la extensión de zona forestal, cultivo, grasslands, praderas en Europa, y si os dais cuenta pues tenemos como un 40% de zona de cultivo, y en ese 40% es únicamente donde hay un instrumento político con financiación para actuar. Yo creo que es curioso que el país con más superficie de cultivo en términos relativos en Europa es Dinamarca. Sí, porque es el que no tiene zona forestal. Ahí os doy algunas cifras para que entendáis el instrumento en el que de verdad la Unión Europea quiere trabajar sobre el suelo es la política agraria común. Es el 40% casi de todo el presupuesto total. Es realmente la herramienta del gobierno europeo y lleva desde el año 62. En su principio era un instrumento de garantizar la seguridad, la autosuficiencia alimentaria,
y proveer apoyo a los agricultores. Es un método de subsidio. Y a partir del año 2003 se está reorientando, primero, a disminuir su coste, segundo, a tener un poquito más de orientación ambiental y a tratar de desacoplar los pagos en dos partes. Cuando se habla de política agraria común, aunque hay tres pilares, hay un tercero que es apoyo a mercados, en realidad se habla de dos. Una, lo que se llama ayuda a la renta directa. Tú eres agricultor, tú estás en la política agraria común, tú tienes una superficie y tú tienes un pago por hectárea en función, simplificando, de dónde estés, porque se ha calculado en base a la productividad de las campañas anteriores y del tipo de cultivo. Entonces, eso es básicamente el 70% del dinero que se gasta de la PAC. Para que hagáis una idea, no sé de todos los cultivos, pero en Andalucía salía del orden de 400 euros por hectárea y año por hectárea de olivar. 400 euros son, si multiplicas 400 por 5, son del orden de unos 2.000, 2.000 y pico reales por hectárea, ¿vale? Y el otro dos son la ayuda a desarrollo rural. Se apoyan programas específicos que no va al agricultor, pero van a medidas que tienen que solucionar, que tienen que apoyar al territorio. Y ahora viene donde empieza, hay un refrán castellano que dice que el diablo está en los detalles. La política agraria establece objetivos, pero quien la implementa son los Estados miembros. Y luego ya cada Estado miembro, en España en nuestro caso estamos divididos en 17 comunidades autónomas que son el equivalente de 17 Estados. Entonces al final, quien de verdad implementa la política agraria es el país o la región. Entonces, y esos son los que dan los detalles. Y lo hacen además los ministerios de Agricultura, que son los ministerios que tradicionalmente han estado preocupados de la productividad y de mantener la renta de los agricultores. Entonces, la manera que la PAC, la Política Agraria Comunitaria, ha tratado de incorporar no solo el suelo, sino las buenas prácticas ambientales, es lo que llaman prácticas para mantener el territorio en buen estado ambiental. Utilizo ahí la sigla en inglés. Cualquier agricultor que por cualquier concepto reciba algún tipo de ayuda de la PAC, no importa si yo no recibo ayuda para esta parcela y aplico una práctica ambiental. Si esta parcela no está en la PAC, porque se plantó, por ejemplo, después del año 2015, pero yo recibo cualquier tipo de subsidio, yo tengo que cumplir esas normas. Esto, hasta aquí suena bien, ¿no? Hasta aquí parece que es una cosa casi irracional. Bien, ahora voy a seguir. ¿Alguno es capaz de leer esto? Vale. Estos son los objetivos generales de la PAC. Producción sostenible de alimentos, manejo sostenible de los recursos, desarrollo territorial equilibrado. Venga, los objetivos generales. Los específicos. Mantener estabilidad de los mercados. Mantener las expectativas de los consumidores. Mantener la diversidad de agricultura. ¿Alguno ha oído aquí algo de medio ambiente o suelo todavía? Estos son los... Mejorar el income, ¿cómo es income en castellano? Los ingresos de los agricultores. Mejorar la competitividad. Vamos por el objetivo específico 5. Fomentar la innovación. Promover los bienes públicos ambientales. Vale, aquí aparece. Luchar contra el cambio climático con medidas de adaptación y mitigación. Y promover desarrollo socioeconómico y el desarrollo de áreas rurales. Cuando uno escarba, aquí hay una cosa relacionada con el medio ambiente que es importante en una piscina en la que hay otros 9 y 10 objetivos que son muy importantes. Entonces, a partir de ahí se va diluyendo, ¿vale? Y solo todos estos grandes principios, las grandes normas, por ejemplo, en relación de suelo, esto es lo que especifica la política agraria común en relación a estas buenas prácticas agrarias y medioambientales. La práctica número 5, en relación al almacenamiento de carbono en el suelo. Mantener un manejo mínimo, o sea, lo menos intensivo posible, reflejando las condiciones específicas para limitar la erosión. Hasta ahí llegamos. ¿Por qué? Porque se espera que los Estados miembros lo desarrollen.
Vamos a ver, y quizás esta es la parte más curiosa, vamos a ver cómo lo hace España en un caso concreto. Bueno, pues el gobierno español el gobierno de Madrid desarrolla de manera voluntaria un documento que sirva a los gobiernos federales para aplicarlo. Vamos a ir, por ejemplo, al tema de la erosión. Para nosotros tenemos un problema de erosión muy grande y las cubiertas vegetales, básicamente, dejar una vegetación verde durante otoño e invierno. Este plástico es por motivo de solarización, y luego se quitan una vez que llega la estación seca porque no tenemos bastante agua. En rojo obligatorio, en azul voluntario. Podéis dar cuenta que lo voluntario es como decirte hazlo si quieres, ¿no? Pues mantener una cubierta vegetal de anchura mínima 1 metro. 1 metro, ¿eh? Tú decías esta mañana 5 metros, bien. 1 metro en calles transversales a la línea de máxima pendiente y si la pendiente, solo en zonas de pendiente igual o superior al 10%. Se riega, el agua se mueve con desniveles del 2 por 1000. O sea que, pero bueno, lo del 10% para abajo ahí parece que no hay erosión. Y te obligan a tener esa cubierta de 1 metro y si por algún motivo la plantación está en la dirección de la máxima pendiente, que ocurre mucho cuando pones sistemas de riego, pues la pones en la dirección de la máxima pendiente. Esto es lo que obliga a la PAC. Toda esta historia de vamos a mantener y vamos a proteger, la aplicación son esas líneas, ni más ni menos. Y os puse algunos y todas es la misma historia. Abonado de mantenimiento. En las zonas que estén reconocidas como problemas por exceso de nitrato, si deben de cumplir, no superar las cantidades máximas para fertilizar. Si estás en la zona vulnerable para contaminación por nitrato. Si no lo está, el análisis de suelo es voluntario. Pues bueno, entonces si estás en una zona inferior al 10% y no estás en una zona de contaminación por nitrato, no hay normativa que te obligue prácticamente a nada en este caso concreto. Para que veáis un poco y hacer un poco menos fea la charla, os recuerdo en la zona, las cubiertas vegetales en el Mediterráneo, hablamos siempre de esto. Se supone que a final de verano tienes el suelo desnudo, con la semilla que hay de la cubierta del año anterior crece, está cubierto durante otoño e invierno y luego la mata y deja los rastrojos en primavera. 1 metro es esto. Eso es lo que nuestra política agraria está exigiendo. Si queréis luego preguntadme por qué se llegó a ese equilibrio. Y es una cuestión que a nosotros nos ocurre, no sé si os ocurre a vosotros, que es que hay una parte importante de Europa, que es la Europa mediterránea, o las de zonas semiáridas en Centro Europa, aunque no tanto, que es que algunas de estas medidas de conservación de suelo tienen un riesgo potencial de pérdida de producción. Es lo que os trato de presentar. Aquí tenéis, esto es una serie de experimentos con cubierta vegetal. En esta línea, si está en la línea 1-1, ¿vale? Yo consigo la misma cosecha en viñedo si la abro y tengo suelo desnudo, si dejo una cubierta vegetal temporal como la que os he mostrado. ¿Qué pasa? Que en nuestras condiciones del viñedo es muy complicado no tener algún tipo de pérdida de producción. Por lo menos este es un caso de limitación del conocimiento para ir más allá. En olivar hemos sido capaces de manejar los sistemas con una siega temprana, pero si te equivocas, tienes ese riesgo potencial de pérdida de producción. En algunos de los casos tenemos que incorporar técnicas que se requiere un conocimiento relativamente sofisticado y la solución segura es quedarte quieto. En realidad lo que estás pagando es tu seguridad con lo que vale el suelo. Y con eso tenemos que... Y eso se traduce en estos manuales. Estos manuales y ese requerimiento de cómo se traduce a nivel de cada país, hay un proceso de consulta a los técnicos, a las asociaciones agrarias, a las comunidades de regantes. Y al final se acaban diluyendo en documentos oficiales que son reglamentos, pero que técnicamente no tienen, este en concreto no tiene ningún sentido. Pero bueno,
Y luego, por el pilar 2, lo que hace el pilar 2 de la Unión Europea es promocionar programas específicos. Que ya, por ejemplo, en Flandes, en Bélgica, pues dan dinero a agricultores que de manera voluntaria, dentro del programa, hacen pequeñas presas de paja para tratar de retener sedimento en los campos. En Andalucía, pues, si estás en una pendiente por debajo del 10%, te subsidian el compro de la semilla para las cubiertas vegetales para que hagan lo mismo que es obligatorio para el que está por encima del 10%. ¿Os podéis imaginar la presión que hubo para cómo salió ese límite del 10%? Tú has dicho el 30% de Portugal. En España hubo un momento que ese límite era el 15%. ¿Por qué? Porque no se quería tener que implementar esas prácticas en más hectáreas. ¿Vale? No sé si os estoy aburriendo mucho, si estoy yendo muy rápido, pero mi objetivo es por lo menos que os quede algo útil y en medio habrá un poco de cosa inútil. Estas medidas suelen ser de 3 tipos. Las obligatorias, las voluntarias incentivadas, ¿vale? Lo que he mostrado ahora mismo son esos 2 tipos. Las mandatorias, las obligatorias, son las que vienen en este reglamento. Tú tienes que hacer esto. Ya os dais cuenta el nivel de obligación, que es muy ligero. La voluntaria incentivada es que te pagan por hacer algo. Y luego hay de concienciación o privada. Y ya solo por curiosidad, este trabajo es muy bueno, aunque un poco antiguo, que vamos a ver qué diferencia hay entre países europeos. ¿Vale? Por ejemplo, Austria y Alemania ya os avanzó que son los 2 países que tienen programas más organizados. Porque cuando empiezas a ver el tipo de medidas que tienen, Austria tiene un total de 48 medidas relacionadas con la protección del suelo en agricultura, que cubre, muchas son obligatorias, pero tiene de todo, ¿vale? He puesto a Portugal, no porque le tenga manía a Portugal, sino porque en este ejercicio las agencias oficiales españolas no respondieron. Simplemente los autores no pudieron poner. Pero para que hagáis una idea de la disparidad que hay en Europa, países como Portugal, que son países que tienen al menos tantos problemas de conservación de suelos o de protección de suelo como los de Centro Europa, pues están del orden de 8 tipos de medidas y casi todas obligatorias, porque son las que vienen derivadas de la política agraria comunitaria. Bueno, no voy a insistir en eso. ¿Y qué tipo de medidas son? Bueno, pues son rotaciones de cultivos. Hoy por hoy, si eres agricultor y tienes cultivos anuales, tienes que tener una rotación de al menos 2 cultivos distintos. Métodos de cultivo, que es básicamente las cubiertas vegetales, o ir poniendo técnicas de laboreo, básicamente siembra directa, agricultura de conservación, aplicación de restos orgánicos, lodos, restos de poda, manejo de elementos lineales, retirada de cultivo, hay una serie de líneas para retirada de cultivo, construcción de terrazas y diques de retención, reorganización de los campos y riego, drenaje de campos y otros ya derivados con el ganado. Está repartido en muchísimas. Si os dais cuenta, bueno, refleja la diversidad del sistema. Eso es cuando entendemos, eso es otra diapositiva de cubierta vegetal. Este agricultor lo está haciendo no por la PAC. Si os dais cuenta, está todo cubierto. Entonces, hay una mezcla en Europa, pero algunas de las cosas que se están haciendo mejor no vienen directamente de la imposición de la política agraria. Este agricultor en concreto lo hizo porque le facilitaba la recolección. Era ejemplo de siembra directa. Esto es un ejemplo, ¿estás tú aquí, Marcelo? Esto es un ejemplo de, durante algunos años ha habido programas por el Pilar 2 para subvencionar técnicas de control de cárcava. Esto era y por elementos lineales, esos son paisajes de donde yo vivo, el Valle del Guadalquivir. Si os dais cuenta, en términos de diversidad de paisajes, son un desierto. No quería entrar. Entonces, lo que la política agraria comunitaria está intentando, tanto aquí como en el resto de Europa, es tratar de aprovechar zonas improductivas para crear elementos lineales con vegetación al estilo de esto, ¿vale? De manera que tenga mejora del paisaje, mejora de la conectividad para especies, y a nosotros nos llaman porque hay un punto de unión entre la conservación de suelo y la biodiversidad
que es utilizar la vegetación. Voy bastante bien de tiempo. Entonces, lo único que quería recordaros aquí es, bueno, de todas estas medidas, ¿a qué afectan más? Pues van a orientar, nunca se ha evaluado técnicamente el efecto de estas medidas sobre lo que os indico aquí, y lo que os indiqué en los primeros planos es estimación con modelos o entendiendo cómo funciona el proceso, lo importante o no. Básicamente estas medidas de manejo afectan sobre todo a la erosión hídrica y a la erosión eólica, y también un poquito de almacenamiento de carbono en el suelo, y la limitación de fertilizantes y la aplicación de carbono y de materia orgánica, pues van también en la línea de controlar la erosión. Si os dais cuenta, muchas de estas líneas, aunque no se cuantifique, tratan de resolver el problema que está identificado como el más importante, que es la erosión hídrica. Y van un poco en la línea de aumentar la biodiversidad y reducir la contaminación. Voy a ir pasando porque no quiero perderme en esto. Este es un trabajo que os recomiendo a todos. Además creo que es de Langius, que es de Paleari, y recoge los documentos que hacen mención al suelo en función de a qué van dirigidos. Aire, químicos, energía, biodiversidad, residuos, agua. La gran parte de los documentos relacionados con la conservación, con la protección del suelo y el uso sostenible del suelo en Europa, no va dirigido al suelo. El suelo aparece ahí como una pieza más. Y en el otro, pues básicamente la política agraria comunitaria. ¿Y qué tipo de medidas hay en esos documentos políticos? El 15% van dedicados a objetivos, a operaciones, a buenas prácticas, a evaluación, a información, pero hay un porcentaje muy pequeño va a imponer algún tipo de sanción o de vinculación o de penalización por el daño ambiental que haga. Y esto va relacionado a los suelos contaminados. Esto realmente se establecen buenas prácticas, se hace algún tipo de evaluación, información, pero si de verdad ves los trabajos que hacen los expertos en política agraria y ves en la Unión Europea quien hace algo malo al suelo tiene alguna penalización, pues gran parte de la normativa no va en esa dirección, ¿vale? Quizás voy a correr un poco más porque me gustaría ir más al grano. Voy a escarbar, os he dicho que Austria era uno de los ejemplos de país con una política comprensiva y coherente, y de hecho lo son. Cuando te mueves por Austria y hablas con los institutos de investigación, y ellos tienen política y tienen medidas para control de la erosión hidráulica, hídrica, eólica, compactación del suelo, declive de la materia orgánica, de la biodiversidad, calidad de agua, calidad del aire, biodiversidad en general. Es una política comprensiva. Este es un ejemplo de país europeo que ha utilizado ese famoso principio de subsidiariedad para ir avanzando. Nosotros somos del mismo tamaño de Austria. Yo siempre lo uso de ejemplo, porque Andalucía es prácticamente el mismo tamaño que Austria. Nosotros tenemos una serie de medidas obligatorias, que ya habéis visto las que son, dedicadas al control de la erosión. La erosión eólica no nos afecta. La compactación de suelo por nuestras condiciones debería de ser un problema, pero tampoco lo abordamos. Somos una zona del Mediterráneo con valores más bajos de materia orgánica, que en parte es explicable por condiciones agroclimáticas, pero debería de preocuparnos que no siguiera. Y poco más. La biodiversidad la mencionamos y no tratamos mucho, y estamos muy por debajo en ríos que tienen además cauces efímeros en temas relacionados con calidad de agua. Mi objetivo de esta clase es daros un vistazo de cómo se hace en unos países y en otros, y luego algún tipo de crítica, ¿vale? Y además, Austria tiene repartida entre medidas, tiene muchísimas medidas incentivadas. Hay una decisión política en ese país de
de ir más allá de la política agraria. ¿Eres consciente que hay medidas que no las puedes exigir por distintos motivos? Alguno puede ser que no tienes claro realmente si puedes penalizar a alguien porque no sabes dónde puede llegar, o realmente es cara. Tiene un amplio rango de medidas. Esta es básicamente la PAC, tiene muchísimas medidas incentivadas. Y yo creo que, y eso es una decisión política. Mientras que nosotros tenemos menos, y algunas de las incentivadas, tenemos menos medidas incentivadas que ellas, y además, y esto ya no viene en el trabajo de Turpin, pero si os lo digo yo, nosotros tenemos estas medidas siempre con una limitación de presupuesto brutal, con lo cual al final el número de agricultores a los que llega es muy, muy, muy pequeño. Además, mientras que hay países que estas medidas las mantienen de un periodo legislativo a otro, son periodos de 4 años, mi experiencia en Andalucía, y es parte de mi frustración, es que de un periodo a otro cambian las medidas incentivadas. De pronto creas una dinámica, por ejemplo, estas estructuras de control de Bossa Roca, de Cárcava, que ya habías creado la cultura y el conocimiento técnico, cambia la dinámica política y ahora el programa es otro. Entonces hay muy poca continuidad. Y ahora, simplemente un resumen de comparando entre políticas. Los dos países que yo he comentado, Alemania y Austria, tienen un conjunto coherente de políticas de protección del suelo. Y luego empezamos con sorpresas. Un país que esperaríamos todos que tuviera una política muy desarrollada de protección del suelo como Holanda, realmente tiene una ley nacional, pero no la aborda. Solo la aborda en relación a nutrientes. Luego hay otros países que tienen una mezcla entre la PAC y políticas regionales. Luego hay otros como España que empiezan a utilizar la PAC y un poquito el Pilar 2. Cada país lo hace de una manera, ¿vale? Y luego, sorprendentemente, hay países como Francia que prácticamente no desarrollan la legislación de protección del suelo. Es una cosa... A mí me ha sorprendido. Yo os confieso que me intimidó esta clase y he estudiado mucho y empiezas a atar cabos. Pero hay una disparidad y no el país más desarrollado va más lejos ni menos. Y ahora voy a entrar... Yo tengo mi opinión personal de cómo está la situación, pero bueno, como tampoco nadie tiene la verdad y además es un tema del que sé menos de lo que debería, me he dedicado a revisar algunos de los trabajos recientes indicando cuál es el estado de la conservación de suelo en Europa. Después de como 10 años en la política agraria diciendo que estamos protegiendo el suelo, hay casi un consenso de que la degradación de suelo ha aumentado. Tenemos objetivos muy ambiciosos a nivel de la Unión Europea, pero yo creo que está bastante claro que no se han articulado los instrumentos para conseguirlo. Y es italiana, pero bastante políticamente correcta, es un marco incoherente de legislación. Tampoco hace falta, os estoy contando los resultados de muchos autores, en este caso Paleari, concluye que no hace falta generar más legislación. Si os dais cuenta, hay países que con la legislación que tienen han abordado ya los problemas. Y eso nos plantea mucho ahora de dónde tenemos que poner el esfuerzo como sociedad. Pero sin embargo, quizás donde todavía no nos hemos puesto de acuerdo a nivel europeo y quizás tenga implicaciones desde el punto de vista jurídico cuando hablemos entre países y empecemos a repartirnos el dinero de la política agraria porque tú haces esto y tú haces lo otro, el suelo no está definido jurídicamente en la Unión Europea, no lo está. Y en algunos países tampoco lo está definido. En España lo estuvo en una ley del franquismo que se derogó. Conceptos de calidad de suelo, de servicios ecosistémicos, aspectos que interrelacionaban las funciones de suelo, como hemos hablado esta tarde en la mesa redonda, esos aspectos no están definidos. Y algunos autores, en este caso esta chica, apunta que quizás ahí es donde habría de ponerse el esfuerzo. Vamos a tratar por lo menos de tener un lenguaje y definiciones comunes de alto nivel. A mí me sorprende, y quizás que llevamos legislando sobre el suelo en la Unión Europea 30 años. Y sin embargo seguimos, eso es muy de confederaciones que venimos cada uno de un lado. Pero esto es un obstáculo grande, sobre todo porque enseguida, en cualquier legislación que aparece el suelo y tienes que hablar entre países,
cada país lo identifica de una manera y, por supuesto, lo identifica como haríamos cualquiera en cuestión de sus intereses. Turpin, este otro trabajo, distintos equipos de investigación y vienen a señalar lo mismo. Sigue siendo deficiente, hay poca, solo hay algunos casos de integración consistente. Y este es un tema interesante, incluso en los países que tienen la articulación muy ordenada, en comparación con el promedio. Trabajo muy bonito del año 2015 en Alemania, y una queja persistente de la agencia de los Länder encargados de aplicar la política era lo que ellos llaman altos costes de transacción. Es muy complicado para las agencias implementar esas políticas. Es complicado evaluarlas, es complicado tener personal técnico para dar el asesoramiento técnico. Sigue haciendo falta ese conocimiento técnico. En este caso concreto se quejaban de que no tenía personal, una de las agencias. Pero aunque la política esté muy ordenada, y yo lo envidio, detrás, incluso en los países que no lo tenemos tan ordenado, esto es una barrera casi infranqueable. O sea, llega un momento, en el caso en concreto de nuestro gobierno regional en Andalucía, que todo su personal técnico está dedicado a la gestión de las subvenciones de la política agraria común y a la verificación. Es muy complicado que puedan dedicar os estoy hablando de un ministerio que tiene una agricultura que es una de las agriculturas más importantes de Europa. Es muy complicado que dediquen 4 o 5 técnicos a un problema técnico. Entonces, eso hay que mejorarlo y eso obviamente no está en nuestro campo. Pero que las herramientas sean simples, claras y se puedan entrenar, eso sí, digamos, es la parte de los que estamos en este lado de la barrera. Glarner, otro trabajo, vuelve a comentar lo mismo. No me voy a entretener demasiado porque no quiero aburriros. Es interesante el trabajo de Panos Panagos le paga la comisión. Es posiblemente el grupo que esté haciendo los mejores trabajos de predicción de erosión en el mundo. Porque además han tenido la sangre fría de reconocer que ellos voy a utilizar la mejor tecnología y aunque nos hayamos gastado mucho dinero en esto, si el mejor es ese, yo uso ese. Y ese artículo no tiene desperdicio. Dice, no, la política europea, la PAC, la política agraria común, es una manera aceptable de incorporar la protección de suelo. Eso es la visión de la Comisión. Está la Estrategia Europea de Sostenibilidad, pero cuando lo traducimos a la hora de ver cómo funciona la PAC, el mundo académico, los agricultores te están diciendo una cosa, pero bueno, hemos llegado hasta aquí y esto es aceptable. No lo digo por Pano, a mí me da pena usar su artículo, pero ellos mismos vuelven a indicar la necesidad de apoyo técnico. Si eso sigue saliendo una y otra vez, hay necesidad de conocimiento y apoyo. Esto, pues hablan de lo mismo, parece robusta en términos de contaminación puntual, existe dinero, existen instrumentos financiadores, ¿vale? Pero siempre el resultado de otros objetivos, los objetivos no son vinculantes. Tenemos una confusión, España no distinguimos entre protección del territorio y protección del suelo. En España, protección del suelo implícitamente es protección del territorio. Tú no puedes hacer ahí para lo que no está legislado. Lo que no está legislado es lo que decía antes Teresa, urbano, agrícola, forestal. Eso es el suelo en el 95% de las veces que se legisla en España. Entonces esa confusión persiste en Europa, ¿vale? Y no hablamos de las funciones del suelo, que quizás es lo que nos interesaría más. Y esto me lo pasó un compañero británico y no tiene desperdicio, porque te das cuenta que no es un problema restringido a los países que hacemos agricultura intensiva o el norte, sur. El Parlamento británico hizo en el año 2016 una comisión de estudio para estudiar el estado de la calidad de los suelos en relación a la materia orgánica en Gran Bretaña. Gran Bretaña es la cuna de la democracia. Estos tienen que funcionar. Bueno, se han dado cuenta que incluso en Gran Bretaña sus niveles de materia orgánica, estas son conclusiones de los expertos, han seguido decreciendo en los últimos 30 años. Es una agricultura no tan intensiva,
si os dais cuenta tienen mejores condiciones, pero aún así no lo han logrado. Pero yo he subrayado esto, porque los políticos serán lo que sea, pero tontos no son. ¿Vale? Serán lo que sean, pero tontos no son. ¿Lo entendéis en castellano? No se creen que el régimen de buenas prácticas sirva para algo, porque no se creen que en un año solo sanciones a 2 agricultores en toda Gran Bretaña. Es imposible. Si hiciéramos esto en España pasaría igual, porque lo sabemos. Y quizás es una cuestión y luego vuelven a reclamar esto. Es necesario un programa de monitorización. También indican que no sería muy difícil, esto es la conclusión de expertos, no sería muy difícil localizar algún tipo de indicadores que, sin ser demasiado complicados, pudieran evaluar la evolución del suelo. Indican que no ha tenido, en relación a la importancia que se ha dado a la calidad del aire, agua y biodiversidad, el suelo siempre ha sido un elemento secundario. Y el DEFRA es el Ministerio de Agricultura británico, ¿vale? Le indica que debe de corregir este déficit siendo consciente de que no planteen confrontaciones entre los intereses de renta y de producción de los agricultores. Y esto, yo, gracias a Dios, me muevo en el plano técnico, pero esto es una cuestión que surge una y otra vez. Si tú eres un Ministerio de Agricultura o una Dirección General de Agricultura y tu misión es mantener la renta y la productividad de los agricultores, por motivos racionales o irracionales, tú no vas a hacer, es muy difícil que esa agencia sancione u obligue a hacer prácticas que vayan en contra de ellos. Es muy, muy difícil. Si somos honestos, por supuesto luego aparecen ya presiones de grupos y entonces en este proceso de establecer la legislación, la implementación, es muy difícil que lo haga una agencia que da, en nuestro caso, aparte de fomentar la agricultura, te da una subvención. Sobre el papel parece muy bien, parece porque la política agraria común plantea una penalización. Si tú no lo cumples, el primer año te quitamos un 10%. Si reincides, tienes un 25%. En casos extremos puedes pedir. En España no hay ningún caso. ¿Por qué? No cuesta tanto trabajo imaginar que si yo estoy aquí para proporcionarte renta, mi esquema mental no va a cambiar para quitártela si lo haces mal. Y eso estoy pensando en los técnicos. Los responsables políticos obviamente intentan que eso no pase. Estoy hablando del gobierno regional en Andalucía, no hablo de lo que no sé. Y ya voy a tratar de terminar esta hora, que es viernes por la tarde, sobre la estrategia temática para la Directiva Marco de Suelo. La Directiva Marco, digamos, son los instrumentos políticos en los que la Unión de verdad se compromete. Cada país pone unos objetivos y cada país tiene que cumplirlos. Y si no, tiene sanciones. Pues curioso, fijaos, desde el año 72 se creó una Oficina Europea del Suelo. Veis que ahí hay una serie de trabajos de la Comisión de Europa para que se saque una estrategia temática antes de sacar una directiva marco, ¿vale? Y parece que la cosa iba... En el año 2005 aparece este periodo de consulta entre los países y... Os lo pongo ahí por si queréis, esto es de un compañero mío, José Luis Arrue, por si queréis conectar. Parece, de hecho yo me acuerdo de algunas de estas reuniones de suelos que estábamos realmente interesados en Europa, parecía que iba algo. Bueno, básicamente lo que proponía es una filosofía común, identificar. Una directiva implica que toda la legislación tiene que estar de acuerdo con esa directiva. Si una directiva nacional no cumple lo que pide la directiva, hay que cambiarla. Obligación de medidas preventivas, un uso racional del suelo, identificar áreas, medidas. En el año 2010, no diré qué estado, para que hay una cosa en la Unión Europea que se llama minoría de bloqueo, que no sé si pasa aquí en Brasil. Hay leyes, o en este caso directivas, que tienen que estar de acuerdo un número mínimo de estados. Si hay un número mínimo de estados que no están de acuerdo, se llama minoría de bloqueo y esa norma no se aprueba a nivel europeo. Total, que desde 2010 hasta el 2014 hay distintos intentos
de tratar de sacar una normativa marco de suelo hasta que se retira. Y es muy interesante ver el grupo de países que en un primer momento lo rechazaron. Sorprendentemente nosotros no estábamos por un motivo, y es que nosotros sí tenemos un problema muy grave de erosión y parte de nuestro o sea, hay problemas españoles que nos ha beneficiado tener una legislación europea. Pero fue imposible, ahí tenéis 5 países y posiblemente cada país tenía un motivo distinto. Austria y Alemania, porque prácticamente tienen su política y no veían necesario complicar la política. Francia no tiene, o sea, cuando escarbas la legislación tiene muy poquita, tiene mucho apoyo a agricultura, y el Reino Unido ya hemos visto lo que piensan sus parlamentarios. Entonces, 2007 vuelve a rechazarse y siempre hay una serie de países hasta que se retira. Y ya con esto voy a ir acabando voy a tratar de no llegar a los 60 minutos y simplemente tenemos muy claro que hay un consenso en que el suelo está amenazado aunque no hay demasiado cuantificación precisa, pero está lo suficientemente documentado para tener claro que esas amenazas son reales. Yo creo que no estoy engañando a nadie si digo que esos intentos hasta ahora ni son eficaces ni en crear una articulación clara. Austria y Alemania sí la tienen, que existen instrumentos políticos con financiación, o sea que es lo que más te duele, pero cuando empiezas a mirar realmente esos instrumentos políticos con financiación, sobre todo la PAC, no se explotan. No se explotan por culpa de los Estados miembros. Yo soy muy de pueblo. Yo pienso en mi casa, en mi pueblo, y a mí lo que me duele es estas dos cuestiones que con esta acabo. Y quizás en una gran... ¿Por qué, pudiendo muchos Estados miembros hacer lo mismo que han hecho Austria y Alemania, no lo han hecho? Cada uno tiene su interpretación, pero si queremos cambiar las cosas en algunos países europeos, esa cuestión nos la tenemos que hacer. Y si alguna vez se atasca una cosa en otro sitio, quizás sería lo mismo, porque unos sí y otros no. Y ya, digamos, ya los que trabajamos intentando hacer lobby a un nivel más local, ¿hasta qué sentido tiene invertir capital político y esfuerzo a nivel de la Unión Europea cuando, por lo menos, en algunos casos, a mí lo que me refleja este resumen es que en algunos casos, quizás ese capital político y esa presión, yo en el caso de Andalucía lo tengo claro, tiene más sentido hacer la presión a nivel nacional, porque realmente tenemos un marco europeo que nos le permitiría. Entonces, a mí esa era un poco la reflexión final. No os asustéis, la vais a tener todos, era por si queríais tenerlas, y daros las gracias. Yo he aprendido más de lo que he podido enseñaros, que es lo que siempre me pasa, así que daros nuevamente las gracias por poder estar aquí. Muchas gracias. Muito obrigada, José Afonso, por sua palestra. E vamos abrir para 2 perguntas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Professor José, professor Gomes, você vê o bloco, a União Europeia, como uma ferramenta para facilitar essa política do solo, para ela ser implementada, ou você vê ela de uma maneira diferente? Porque pelo que eu entendi da sua palestra, vocês querem implantar uma diretriz geral pela União Europeia, mas ao meu ver, que eu penso meio leigo no assunto, cada região tem uma particularidade. Será que essas diretrizes gerais que possam vir a ser implementadas realmente serão eficazes para todo o bloco europeu? Por la diferencia significativa de las diferencias locales, si es posible implementar algo que sea general cuando hay diferencias significativas en los suelos locales. No puede. Lo que ocurre, tiene 2 estrategias. O tener indicaciones generales, pero que sean más precisas, y luego dar libertad, o la estructura que hay ahora, que es dejar la responsabilidad de cada Estado miembro. Entonces, tú podrías dar una estrategia general de minimizar la erosión hasta un límite y poner un límite.
Lo que ocurre, y ahí sí da muchísima libertad, tiene la implicación que si ese Estado miembro no lo cumpliera, perderías dinero. Es un poco la discusión. Yo personalmente creo que está perdida la discusión de tratar de que las implicaciones, las indicaciones generales sean mucho más vinculantes, porque ya hemos visto lo que ha pasado. Pero, y ahora mismo el suelo no es una prioridad en Europa. Europa está ahora mismo viendo si se descompone o no. Pero que, aunque sea muy difícil establecer especificaciones muy detalladas y tienes que dar criterios generales, puedes tener criterios generales que sean vinculantes con una serie de criterios precisos, ¿entiendes? Y siendo positivo, y ahí volvemos otra vez a lo que hablábamos antes. Necesitas herramientas para dar esas medidas precisas, ¿vale? É de facto estranho que a Diretiva Quadro do Solo tenha caído, quando, por exemplo, a Diretiva Quadro da Água existe, tem dificuldades na sua implementação, porque os limites, os limiares para 2015 não chegaram a ser alcançados, mas foram programados para 2021 e depois, se calhar, terão que ser, voltar a ser programados até um dia se poder, de facto, ter... Portanto, tem que haver aqui alguma razão, se calhar de natureza económica ou de algum egoísmo daqueles países que provocaram a queda de não se avançar com essa diretiva quadro do Solo. Entre eles está, por exemplo, a Alemanha, certo? Ora, se calhar foi mais um motivo egoístico, talvez por eles não terem os mesmos problemas de solo que os países do Sul têm, porque senão teriam eles implementado, se tivessem alguma coisa a ganhar com isso, se calhar teriam implementado e forçariam, de certa forma, os outros Estados. Eu gostava mais de saber a sua opinião pessoal, não é? Porque é que isto aconteceu, não é? Aconteceu, tudo bem, mas porque é que foi? Porque é que aconteceu em termos, qual é a sua opinião pessoal? Pues sí, voy a ir por la última, ¿vale? Mi opinión es que para para legislar sobre uso sostenible de suelo, tienes que afectar fundamentalmente a la agricultura. Y un país como Francia no va a tocar su agricultura, salvo que sea por un motivo muy claro. Un país como Francia, evidentemente, fue ese motivo. Luego tienes que ponerte en el principio de que estamos en una época de que estamos perdiendo inversión en servicios públicos. Si Alemania ya gestiona su ley nacional del suelo con unos servicios, no quería tener más carga burocrática. O sea, cada uno de estos países podía tener su motivo, pero el de Francia es evidente, porque es lo que refleja... O sea, nosotros no bloqueamos la estrategia temática de la Directiva Marco de Suelo, pero te puedes imaginar lo que iba a pasar si hay una Directiva Marco de Suelo y nos da flexibilidad. Quizás porque el suelo, a diferencia del agua, el agua lo usamos todos de una manera casi inmediata. Además, detrás del agua, la Directiva Marco del Agua está contaminación localizada, que son las ciudades, digamos, está mucho más organizado en términos sociales e industriales. Están las industrias, hay muchísimo interés en que el agua, porque es evidente, esté en buenas condiciones, pero el suelo está más, o sea, lo usamos, pero no somos conscientes. Entonces, fíjate que la Directiva Marco del Agua está creando muchos problemas, pero estás tratando, en el caso de la depuración de agua, a lo mejor estás tratando con municipalidades, pero abordar una Directiva Marco de Agua pensando en la agricultura tiene una dificultad muy, muy amplia, porque supone intervenir en un sector que vas a tener una cantidad de actores muy grande. Entonces, quizás la directiva, a lo mejor en vez de la directiva habría que ir a una serie de conceptos claros y menos vinculantes y tratar de tener presión a nivel más bajo. Y ahí quizás la Unión Europea podría tratar de establecer criterios más claros en la PAC, que es donde tenemos dinero. Bem, então, dando continuidade, eu gostaria
imensamente de agradecer, não só a palestra, mas como sua presença aqui no Brasil. Nosso muito obrigada. Uma salva de palmas.